Bienvenidos a Días con IA, el podcast que comunica los avances, proyectos y beneficios de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Bienvenidos a un nuevo episodio de Días con IA. Hoy hablaremos con Juan Pablo de un tema fascinante y que está revolucionando el mundo de la salud: los modelos de lenguaje de gran escala, o LLM por sus siglas en inglés. Estas inteligencias artificiales avanzadas, como ChatGPT, Cloud o DeepSeek, están transformando la manera en que los médicos, otros profesionales de la salud, investigadores y pacientes interactúan con la información médica. Juan Pablo, ¿qué es un LLM? Un LLM es un tipo de inteligencia artificial diseñada para entender y generar texto de manera similar a como lo haría un humano. Funciona procesando grandes volúmenes de información para responder preguntas, redactar documentos, traducir textos y otras funciones más. Para explicarlo de manera sencilla, pensemos en un médico con una biblioteca gigante, como la Biblioteca de Alejandría o la Colombina del Hijo de Cristóbal Colón en Sevilla. Este médico ha leído miles de libros, artículos y estudios, y cuando un paciente o alguien le hace una pregunta, puede dar una respuesta basándose en toda esa información que tiene disponible. Un LLM hace algo parecido. Aprende patrones de lenguaje a partir de enormes bases de datos y los usa para generar respuestas coherentes y útiles a partir de la predicción de palabras. ¡Wow! Los modelos de lenguaje de gran escala, como los LLM, no piensan ni entienden cómo lo haría un médico, pero sí pueden predecir qué palabras tienen más sentido en un contexto determinado. Básicamente, cuando reciben una pregunta, analizan millones de textos previos y calculan cuál es la respuesta más probable, basándose en patrones. ¿Cómo funciona la predicción de palabras? La predicción de palabras funciona mediante modelos estadísticos y redes neuronales profundas que aprenden patrones del lenguaje a partir de los grandes volúmenes de texto que hemos mencionado. El modelo es entrenado para calcular la probabilidad de que una palabra aparezca después de otra según el contexto. Cuando uno escribe una palabra en un gran modelo de lenguaje o una frase, el modelo analiza las palabras anteriores para predecir la siguiente y usa un mecanismo que se llama transformer, que permite entender la relación entre palabras en diferentes partes del texto, no solo las que se encuentren cercanas unas de otras. Después, el modelo asigna una probabilidad a varias palabras que podrían venir a continuación. Por ejemplo, si uno escribe: el paciente presenta un cuadro de espacio en blanco, el modelo podría predecir fiebre con un 90% de probabilidad, dolor abdominal con un 75% de probabilidad o cansancio con un 60% de probabilidad. La palabra con la mayor probabilidad es la que se elige como la siguiente, y este proceso se repite para cada nueva palabra generada, creando frases y párrafos completos que en general tienen muy buena coherencia. Y adicionalmente, los modelos pueden afinarse con técnicas como el aprendizaje por refuerzo, que es otro tipo de inteligencia artificial, donde un experto humano revisa y mejora las respuestas generadas. Juan Pablo, si los LLM funcionan prediciendo la palabra más probable en función del contexto, entonces es natural pensar que la calidad de sus respuestas depende directamente de la claridad y precisión de la pregunta. Al formular una consulta vaga o ambigua, el modelo generará respuestas genéricas o poco útiles, mientras que una pregunta bien estructurada, con contexto y detalles específicos, guiará a la IA hacia una respuesta más precisa y relevante. Si la IA solo predice palabras en función de patrones aprendidos, ¿no significa eso que aprender a escribirle correctamente es clave para obtener información de calidad? Sí, sin duda alguna. La calidad de la respuesta de un modelo como un LLM depende en gran medida de la forma
en que se le haga la pregunta. A esto se le llama normalmente ingeniería de instrucciones o prompt engineering y consiste en formular preguntas o comandos de manera estratégica y bien pensada para obtener respuestas más útiles, precisas y relevantes. En el campo de la salud, donde es muy importante que la información sea clara y confiable, saber cómo escribirle a la IA es fundamental para obtener respuestas que realmente ayuden con nuestras tareas. Para ponerlo en ejemplos, en vez de preguntar qué debo hacer con un paciente con diabetes, si ya hay información que nos dé un poco más de contexto sobre ese individuo en particular, podríamos preguntar en contraste, ¿cuáles son las recomendaciones actualizadas para el manejo de un paciente con diabetes tipo 2 que tiene 65 años, tiene antecedentes de hipertensión arterial y antecedentes de insuficiencia renal? Esa ampliación de la pregunta genera más contexto para la inteligencia artificial y podrían probarla ustedes mismos ingresando a cualquier gran modelo de lenguaje. Otra utilidad que tiene saberle escribir a la inteligencia artificial es que podríamos solicitar la respuesta en un formato específico. En vez de decirle, explícame la diferencia entre anticoagulantes orales directos y la warfarina, podríamos escribir, haz una tabla comparativa entre los anticoagulantes orales directos o DOACs y la warfarina, considerando el mecanismo de acción, las indicaciones, el monitoreo y los efectos adversos. Y con estos dos ejemplos quería ilustrar la importancia que tiene escribir en función de lo que necesitemos en lugar de preguntas genéricas como si estuviéramos buscando información en Google. Aprender a escribir ayuda a explotar realmente el potencial que tienen los grandes modelos de lenguaje para ayudarnos en nuestras tareas, en el día a día, en el hospital, por ejemplo. Se me ocurre una pregunta. Si la interacción con un LLM se basa en texto o incluso audio, ¿a dónde va la información que se ingresa en un LLM en forma de pregunta o instrucción? Cuando se ingresan los datos en un LLM, el destino depende de si el modelo está en la nube o está instalado en un entorno local que se conoce como on-premise. En los modelos en la nube, como ChatGPT de OpenAI o BARD de Google, los datos se envían a servidores externos donde pueden ser procesados y, dependiendo de la política de privacidad de la empresa, almacenados temporalmente, en teoría, para mejorar el modelo, es decir, para reentrenarlo. Y esto plantea riesgos en sectores sensibles como el de la salud, ya que podría comprometer la confidencialidad del paciente si no se toman las precauciones adecuadas. En cambio, los modelos on-premise instalados en servidores privados dentro de un hospital o servidores fuera del hospital que son del hospital permiten mantener el control total sobre los datos, asegurando que no se salga de la red interna, lo que facilita el cumplimiento de la protección de datos personales y la normatividad en torno a esta. Mientras los modelos en la nube ofrecen mayor accesibilidad y actualizaciones constantes, estamos hablando de 3 o 4 actualizaciones en un año, los on-premise garantizan mayor seguridad y cumplimiento normativo, con la desventaja de que requieren inversión en infraestructura tecnológica y, por supuesto, mantenimiento. En entornos como la salud, el uso de modelos en la nube sin cifrado adecuado puede representar un riesgo significativo, mientras que los modelos locales, aunque son más seguros, requieren de un equipo técnico especializado para implementarlos y mantenerlos. ¿Cuáles son las principales estrategias que una institución de salud debe implementar para proteger la privacidad de los datos al utilizar LLMs en sus operaciones? Para proteger la privacidad de los datos en salud, una institución debe implementar una combinación de estrategias técnicas, organizacionales y regulatorias. En primer lugar, es crucial definir si se utilizará un modelo en la nube o uno on-premise. En entornos clínicos, los modelos on-premise son preferibles,
ya que evitan la exposición de datos sensibles a servidores externos. Si eventualmente se opta por un servicio en la nube, pues debe garantizarse que el proveedor cumpla con la ley de protección de datos personales, por ejemplo, utilizando cifrado de extremo a extremo y acceso restringido a los modelos. Otra estrategia clave es la anonimización o pseudoanonimización, son cosas diferentes, eliminando la información identificable antes de ingresarla al modelo y reduciendo los riesgos de exposición en caso eventual de una brecha de seguridad. Y también es fundamental establecer políticas internas de acceso y uso de inteligencia artificial, restringiendo el uso de LLMs a cierto personal autorizado o para algunas actividades específicas y asegurando auditorías periódicas que detecten posibles vulnerabilidades. También es indispensable que las instituciones adopten modelos de gobernanza de datos o de gobierno de datos que garanticen que cualquier implementación sea analizada técnicamente, éticamente y en términos de seguridad antes de cualquier despliegue en el uso en el día a día, evitando que los modelos almacenen datos de forma inadvertida. Y finalmente, la capacitación del personal siempre será fundamental para evitar el ingreso de información confidencial en plataformas públicas y fomentar una cultura de seguridad digital, asegurando que la inteligencia artificial en salud se utilice de manera responsable y segura para la privacidad del paciente y de la propia institución. Dado que los modelos de lenguaje de gran tamaño están siendo cada vez más utilizados en el sector salud para la generación de informes médicos, apoyo en diagnósticos y automatización de procesos administrativos, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades de ciberseguridad asociadas al uso de LLMs en entornos clínicos y hospitalarios? ¿Qué tipo de ataques pueden comprometer la privacidad de los datos de los pacientes? ¿Y qué estrategias pueden implementar las instituciones de salud para mitigar estos riesgos sin afectar la operatividad y eficiencia de la inteligencia artificial en la atención médica? Si bien el uso de LLMs en el sector salud aporta beneficios indudable en términos de eficiencia y automatización, también debemos reconocer que existen graves riesgos de ciberseguridad que pueden comprometer la privacidad y confidencialidad de los datos de los pacientes. Las principales vulnerabilidades de los LLMs en entornos clínicos y hospitalarios incluyen, primero, la falta de controles en la entrada de datos, donde información sensible puede ser almacenada o reutilizada de manera no intencional o intencional en el peor de los casos, y la posibilidad de que sean explotados mediante ataques de inyección de prompt, donde los atacantes manipulan el modelo para filtrar o revelar datos protegidos. También existe el riesgo de algo que se llama data poisoning, en el que los modelos son entrenados con información sesgada o maliciosa, afectando la calidad de las respuestas médicas. Para poner un ejemplo de la vida real, hay un ataque que se llama ransomware, donde los ciberdelincuentes secuestran bases de datos y exigen normalmente plata por el rescate y filtran accidentalmente información para presionar el pago del rescate. En un caso en 2023, en el Managed Care of North America, una aseguradora muy grande de salud dental en los Estados Unidos, unos hackers accedieron y filtraron información de casi 9 millones de pacientes, incluyendo datos personales, historiales de tratamiento, datos de facturación, datos de fechas de nacimiento y del seguro social, y la publicaron en la dark web y estaban exigiendo 10 millones de dólares por el rescate. Este tipo de incidentes demuestra la necesidad de protocolos de ciberseguridad sólidos cuando se están usando LLMs. Para mitigar estos riesgos sin afectar la eficiencia de la inteligencia artificial en la salud, las instituciones deben implementar múltiples estrategias y capas de seguridad, como el cifrado de extremo a extremo en los datos que procesa el modelo,
preferiblemente el uso de modelos instalados on-premise en servidores seguros en lugar de soluciones en la nube que no estén certificadas, y la implementación de controles de acceso estrictos que eviten que personal no autorizado sin intención ingrese datos que no están autorizados para procesar en los grandes modelos de lenguaje. También es muy importante anonimizar los datos antes de ingresarlos al modelo, asegurando que la información no pueda ser vinculada directamente a personas individuales. Además, las auditorías en seguridad y, por supuesto, la capacitación continua del personal siempre serán buenas prácticas digitales que son esenciales para evitar errores humanos que expongan información confidencial en los modelos. Juan Pablo, en lo personal, ¿a vos qué te preocupa del uso de los LLM en salud? En general, yo soy un usuario frecuente de grandes modelos de lenguaje, pero tengo preocupaciones, por supuesto, como es natural. Voy a escoger solo una para este episodio del podcast, y es la pereza cognitiva. Como los modelos generan respuestas coherentes y precisas normalmente, eso tiene un riesgo implícito de que las personas no cuestionemos o analicemos críticamente la información, y generamos una dependencia excesiva de la inteligencia artificial y omitimos actividades muy importantes en la salud, que es verificar la validez en fuentes científicas y aplicar el razonamiento clínico. En el contexto de la salud, la pereza cognitiva podría llevar a diagnósticos superficiales, al uso mecánico de guías y protocolos, y a evitar que revisemos de forma crítica la literatura científica. Para terminar, podemos resumir este episodio en que los LLM en salud ofrecen grandes beneficios, pero también plantean desafíos en precisión, privacidad, ciberseguridad y autonomía profesional. Su implementación debe considerar la protección de datos sensibles, especialmente diferenciando entre modelos en la nube y on-premise, con protocolos como anonimización, cifrado y acceso restringido. Existen riesgos como la confianza ciega, la pereza cognitiva y la pérdida de pensamiento crítico, lo que puede afectar la toma de decisiones clínicas si los profesionales dependen excesivamente de la IA sin verificar la información. Para mitigar estos riesgos, es esencial un uso regulado, supervisado y complementario de los LLM, asegurando que sirvan como herramientas de apoyo sin reemplazar el criterio clínico y la actualización constante del personal de salud. Hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar Días con IA, el podcast que comunica los avances, proyectos y beneficios de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Hasta el próximo episodio.